Siempre fui movido por la lógica, por la ciencia. Mi nombre es Daniel y, en esa época, era residente de segundo año en un hospital universitario de renombre. Trabajar allí era un sueño, pero también una pesadilla disfrazada. Eran turnos interminables, cirugías a medianoche y un cansancio que se pegaba a la piel como un olor que no se va. Esa noche en particular, estaba exhausto. Acababa de salir de una emergencia en la sala de urgencias y me dirigía directo al quirófano, donde un paciente me esperaba para un procedimiento de última hora. Mi viper vibraba en el bolsillo del pantalón mientras apretaba el botón del ascensor, rezando mentalmente para que llegara rápido. Cuando las puertas finalmente se abrieron, entré sin pensarlo 2 veces y presioné el botón del piso correcto. El ascensor era viejo, de esos que hacían un chirrido metálico con cada movimiento. Los pisos pasaban lentamente por el visor digital y apoyé la cabeza en la pared, cerrando los ojos por un momento. Fue entonces cuando sentí algo extraño. En lugar de detenerse en el piso correcto, el ascensor siguió bajando. Y bajando. La luz roja del panel pasó del primer piso al sótano y siguió más allá. Presioné los botones, traté de abrir las puertas, pero nada respondía. El olor a metal y aceite quemado se volvió más fuerte. Cuando finalmente el ascensor se detuvo, mi estómago se revolvió. Las puertas se abrieron a un pasillo que no debería existir. El pasillo frente a mí era estrecho y mal iluminado, con paredes de un beige sucio, descascaradas en algunos puntos, como si nadie hubiera pisado allí en décadas. El piso era de baldosas antiguas, amarillentas por el tiempo, y un olor a humedad y desinfectante vencido impregnaba el aire. Lo peor eran las puertas. Había varias, alineadas a ambos lados del pasillo, todas numeradas con secuencias que no tenían sentido. B13, de 27 a 02. Sabía exactamente cómo estaban organizados los pisos del hospital y esos códigos no existían en ninguno de ellos. Un escalofrío recorrió mi espina cuando me di cuenta de que no había ventanas ni letreros de salida. Todo estaba absurdamente silencioso, como si el lugar estuviera atrapado en un vacío. Mis manos temblaban cuando intenté presionar el botón para cerrar las puertas, pero no pasó nada. Fue en ese momento que lo escuché. Pasos. Venían del fondo del pasillo. El sonido resonaba, seco y rítmico, como si alguien estuviera caminando despacio, pero con un propósito. Mi corazón se aceleró. ¿Quién estaría allí? Ningún hospital tiene pisos secretos, mucho menos uno tan abandonado. Tragué saliva y presioné el botón del ascensor frenéticamente, pero parecía muerto. La luz dentro de la cabina parpadeó una vez, y los pasos siguieron acercándose. Ahora venían acompañados de un ruido bajo, algo entre una respiración pesada y un murmullo ininteligible. Mi mente intentaba encontrar una explicación racional, pero mi instinto me gritaba que me fuera de allí. Mis ojos se fijaron en el fondo del pasillo, tratando de descifrar cualquier silueta en la penumbra. La luz era débil, parpadeando de vez en cuando, y cada vez que fallaba, tenía la sensación de que algo se movía un poco más cerca. Mi respiración se volvió más corta, mi frente sudorosa. Fue entonces cuando me di cuenta de que las puertas numeradas estaban entreabiertas, algunas apenas con una rendija, otras completamente abiertas, mostrando interiores vacíos o casi vacíos. Una de ellas tenía una camilla oxidada en medio de la sala, con sábanas manchadas y mohosas. Otra mostraba un armario de metal volcado, con puertas abiertas como una boca escancarada, llena de frascos antiguos y etiquetas borradas. Fue ahí cuando lo vi. Lo primero que me llamó la atención fue un pie descalzo, pálido, que surgió de la sombra de una de las alas. Se movió lentamente, como si estuviera probando el suelo. Segundos después, una mano apareció en el marco de la puerta, dedos largos y delgados, presionando la pared con una fuerza que hizo que las articulaciones crujieran. Mi cuerpo se congeló. La luz parpadeó una vez más, y cuando volvió, la silueta ya estaba completamente en el pasillo. Alta, increíblemente delgada, vestida con lo que parecía un delantal hospitalario sucio. El rostro, no había rostro. Solo piel pálida, estirada donde deberían estar los ojos, la nariz, la boca. La figura giró lentamente la cabeza en mi dirección y dio un paso.
Mi cuerpo reaccionó antes de que mi mente pudiera procesar. Presioné todos los botones del ascensor con fuerza, mi mano sudorosa resbalando sobre el panel. No pasaba nada. La figura seguía avanzando, sus pies descalzos arrastrándose por el suelo sucio, cada paso acompañado de un sonido húmedo y pegajoso. Cuando estaba a unos pocos metros de mí, la luz parpadeó de nuevo, y por una fracción de segundo, juré que vi otros como ella, acechando desde las puertas entreabiertas. Siluetas altas, delgadas, inmóviles, como si solo estuvieran esperando que yo cometiera el menor error. Mi pecho subía y bajaba demasiado rápido, me faltaba el aire, pero algo dentro de mí gritaba que si corría, sería peor. El ascensor aún no respondía. Desesperado, miré a mi alrededor y vi un viejo interruptor en la pared junto a la puerta. Uno de esos modelos antiguos, de palanca. Sin pensarlo, corrí hasta él y lo tiré hacia abajo con todas mis fuerzas. El pasillo se sumió en la oscuridad total. Un segundo después, el ascensor emitió un chasquido, como si hubiera despertado. Giré sobre mis talones y salté dentro justo en el momento en que escuché un golpe seco, algo pesado cayendo al suelo donde yo estaba. Lo último que vi antes de que las puertas se cerraran fue esa silueta grotesca, agachada, con la cabeza inclinada hacia un lado, como si me estuviera observando. Entonces, el ascensor subió. El ascensor subía como si durara una eternidad. Mis piernas temblaban tanto que apenas podía sostenerme en las paredes del ascensor. El olor metálico aún impregnaba el aire, pero ahora parecía mezclado con algo más, un olor caliente y ferroso, como sangre seca. Trataba de convencerme a mí mismo de que aquello no había sido real. Tal vez fuera el cansancio, una alucinación causada por los turnos sin dormir. Pero entonces miré mi mano. Mis dedos aún sostenían la palanca del interruptor imaginario que había tirado. Y, justo en el centro de mi palma, había una marca oscura, como si algo me hubiera tocado antes de que pudiera escapar. El ascensor finalmente se detuvo. Las puertas se abrieron al piso correcto, la luz fría del hospital me golpeó de lleno. El pasillo estaba lleno de gente, médicos y enfermeras caminando apresurados, como si nada extraño hubiera pasado. Salí tambaleándome, sintiendo cómo la realidad se ajustaba a mi alrededor, tratando de asimilar el hecho de que nadie allí tenía idea de lo que existía unos pisos más abajo. Un cirujano me vio y frunció el ceño. ¿Estás bien? Pareces haber visto un fantasma. Quería reírme, pero mi boca estaba demasiado seca. Miré hacia atrás, al ascensor. El visor digital solo indicaba los pisos conocidos. Ningún sótano extra. Ningún piso sin registro. Como si todo eso nunca hubiera existido. Hice la cirugía en automático, mis manos seguían los movimientos entrenados, pero mi mente todavía estaba atrapada en ese pasillo imposible. Quería creer que había sido un brote de agotamiento, una pérdida de conciencia debido al sueño atrasado. Pero la marca en mi palma seguía ahí, oscura, como una quemadura con forma de dedos. Cuando finalmente terminé el turno, fui directo a la administración del hospital. Pedí acceso a los planos del edificio, inventando una excusa cualquiera sobre revisiones estructurales para seguridad. La secretaria me miró con aburrimiento, escribió algo en la computadora y me entregó un archivo digitalizado. Revisé cada centímetro de esos planos, cada piso, cada pasillo, y nada. No había ningún nivel debajo del sótano. Ninguna ala oculta. Ningún número extraño. Pero sabía lo que había visto. Y, más que eso, sabía lo que había sentido. Esa noche, antes de irme, esperé hasta que el hospital se vaciara. Tomé el ascensor, solo, y presioné el botón del último sótano. Descendió normalmente, se detuvo en el lugar correcto, las puertas se abrieron a la cochera. Pero había algo raro. El olor. Ese olor a moho y desinfectante viejo. Sentí que mi respiración se atoraba. El ascensor seguía allí, las mismas luces frías, los mismos paneles de metal. Pero por un instante, cuando cerré los ojos, juro que lo escuché de nuevo. Los pasos. Lentamente acercándose a la oscuridad. Presioné el botón para cerrar las puertas de inmediato, mi corazón latiendo tan fuerte que parecía que iba a explotar.
El ascensor subió lentamente, como si dudara, y yo me quedé allí, agarrando la barra de metal a mi lado, intentando controlar el temblor en mis manos. Cuando las puertas finalmente se abrieron en el primer piso, salí apresurado y me apoyé en la pared, tratando de recuperar el aliento. Necesitaba irme. Necesitaba olvidar eso. Pero, en el fondo, sabía que no lo lograría. Algo en ese lugar, en esa cosa, me había visto. Y sentía, con una incomodidad certera, que tal vez aquello no había terminado allí. En los días siguientes, intenté seguir con mi rutina. Trabajé, dormí, fingí que nada había pasado. Pero entonces los pesadillas comenzaron. Siempre el mismo pasillo, siempre las mismas puertas numeradas sin sentido. Y, en cada sueño, el ascensor nunca subía a tiempo. Me despertaba sudando, con esa horrible sensación de estar siendo observado. La marca en mi mano comenzó a desaparecer después de algunas semanas, pero, a veces, cuando la miro bajo una luz tenue, todavía puedo ver un vestigio, una sombra oscura que nunca desaparece completamente. Nunca más tomé ese ascensor. Y nunca más fui al sótano del hospital. Pero, de vez en cuando, en los pasillos vacíos de madrugada, juro que aún escucho esos pasos. Nunca he creído en esas historias de hospitales. Siempre pensé que la gente exageraba, que el miedo a la anestesia y los pasillos vacíos creaban cosas en la cabeza de las personas. Pero lo que me pasó hace 2 años aún me hace cuestionar todo lo que pensaba saber sobre el mundo. En ese entonces tenía 27 años y acababa de someterme a una cirugía simple en la rodilla, algo rutinario. Estuve internado solo por precaución, 1 o 2 días como máximo, nada grave. Mis padres vivían lejos y no pudieron venir, así que pasé ese tiempo solo en el hospital. El lugar era tranquilo, una unidad privada bien equipada, e incluso la comida era decente, lo cual, seamos sinceros, es raro en los hospitales. El primer día todo fue normal, médicos revisándome, enfermeras aplicando medicación, ese ir y venir de empleados en la habitación. Pero a partir de la primera noche, las cosas empezaron a ponerse extrañas. Me desperté en medio de la noche con la sensación de que alguien estaba en la habitación conmigo. ¿Sabes esa sensación de sentir una mirada, aunque no veas nada? Mis ojos estaban pesados y mi cuerpo aún aturdido por la anestesia, así que no pude moverme bien. Fue entonces cuando escuché un susurro. Bajo, arrastrado, como si alguien estuviera hablando directamente en mi oído, pero con la voz cubierta por un zumbido. Mi corazón dio un salto. Traté de girar la cabeza, pero solo logré vislumbrar una sombra en la esquina de la habitación, junto a la cortina. La luz del pasillo se filtraba por la rendija de la puerta, y por un momento, juro que vi el contorno de una mujer con uniforme blanco, parada allí. No sé si fue el efecto de la anestesia, si me quedé dormido de nuevo enseguida o si simplemente me quedé congelado de miedo, pero al día siguiente desperté pensando que había sido un sueño. Al día siguiente, mencioné casualmente a la enfermera que vino a cambiarme el suero. Le pregunté, medio riendo, si alguien había pasado por mi habitación en la madrugada. Ella frunció el ceño y miró la ficha médica. Dijo que la única visita que tuve fue el cambio de turno alrededor de las 11 de la noche, y después de eso nadie más entró. Me quedé algo desconcertado, pero insistí. Le conté sobre la sombra, sobre el susurro. Ella sonrió de una manera educada, pero que dejaba claro que pensaba que solo había soñado. El efecto de la anestesia puede causar algunas alucinaciones raras, me dijo, mientras terminaba de ajustar mi acceso intravenoso. Quería creer en eso. De verdad lo quería. Pero el escalofrío en mi espina cuando recordaba esa voz no parecía algo de mi imaginación. La noche siguiente, me preparé. Dejé la lámpara de noche encendida, sostuve el celular en la mano y me forcé a no tomar el medicamento para dormir que me habían dado. Si alguien entraba en la habitación, lo vería. Pero cuando desperté, horas después, la luz de la lámpara estaba apagada. Mi celular, que había dejado en la mano, estaba sobre la mesa de noche. Y lo peor, sentía el mismo escalofrío en la nuca, como si alguien aún estuviera allí. La voz vino de nuevo, más clara esta vez.
tienes que irte. El susurro era femenino, pero seco, urgente, como si me estuviera advirtiendo de algo muy serio. Mi cuerpo se paralizó. Mi corazón latía tan fuerte que sentía la pulsación en el cuello. Y supe, en ese momento, que no estaba soñando. A la mañana siguiente, fui directo al grano con el médico que me examinaba. Le conté todo, desde el primer susurro hasta el hecho de que alguien, de alguna manera, había apagado la luz y sacado mi celular de mi mano. Él intercambió una mirada rápida con la enfermera al lado, una de esas miradas que dicen más que palabras. Me aseguró que nadie estuvo en mi habitación, que los registros no mostraban ninguna entrada de personal después de las 11 de la noche. Insistí. Hablé de la voz, de la presencia. Respiró hondo y, con ese tono profesional ensayado, me explicó que los pacientes en recuperación de anestesia pueden tener episodios de parálisis del sueño, sueños lúcidos e incluso alucinaciones auditivas. Pero el problema era que yo sabía diferenciar un sueño de la realidad. Y eso no había sido un sueño. Me negué a dormir esa tercera noche. Encendí la televisión, me quedé mirando el celular, hice todo lo posible por mantenerme despierto. Pero en algún momento debo haberme quedado dormido, porque cuando me di cuenta, la habitación estaba en un silencio absoluto. La televisión apagada, el celular con la pantalla negra. Y allí, al pie de la cama, la vi. Una mujer con uniforme blanco, parada, inmóvil, mirándome. Su rostro estaba difuso por la penumbra, como si las sombras se negaran a revelar sus rasgos. Pero lo peor fue la voz. El susurro volvió, pero esta vez entendí todo. No debías estar aquí. La voz tenía un tono de pesar, casi como una advertencia. Mi pecho se sentía pesado, como si algo invisible me presionara contra el colchón. Intenté gritar, pero mi garganta no respondió. Mis ojos se abrieron de par en par, y entonces, ella simplemente se dio vuelta y salió por el pasillo. Esta vez, no lo iba a dejar pasar. Tan pronto como logré recuperar el aliento, apreté el botón de emergencia al lado de la cama. En menos de un minuto, una enfermera de verdad apareció, encendió la luz y preguntó qué había pasado. Le conté todo, describí a la mujer, el uniforme, lo que dijo. La enfermera me miró con una expresión extraña, algo confusa, algo incómoda. Entonces, dijo algo que me heló la sangre: no tenemos a nadie con esa descripción en el equipo. Eso me dejó completamente desconcertado. ¿Cómo es eso? El hospital no era tan grande. Había visto a varias enfermeras en los pasillos, hablado con algunas. Pero la mujer que apareció en mi habitación, nadie sabía quién era. Y lo más aterrador aún, los registros no mostraban que nadie hubiera entrado en mi habitación a esa hora. Al día siguiente, insistí para que revisaran las cámaras de seguridad. El médico, ahora visiblemente incómodo, aceptó. Cuando regresó, unas horas después, su rostro mostraba un desconcierto aún mayor. Me miró de una manera extraña, como si estuviera tratando de decidir qué decir. Luego, simplemente dijo: había una silueta en el video. Una mujer entrando en tu habitación, pero nunca sale. Mi cuerpo entero se puso en tensión. Eso no tenía sentido. ¿Cómo alguien entra a una habitación y nunca sale? Pregunté si podían ver su rostro. Negó con la cabeza. La imagen nunca queda nítida. Como si ella realmente no estuviera allí. Pedí ver las imágenes. Necesitaba verlas con mis propios ojos. Pero el médico dudó. Dijo que, por razones de seguridad y privacidad, no podían mostrar las grabaciones a los pacientes. Lo que, claro, solo me hizo más paranoico. Si estaba tan seguro de que era solo un error en la grabación, ¿por qué no me dejaba ver? Pasé el resto del día intentando encontrar alguna explicación lógica, algo que tuviera sentido. Tal vez era un problema en la cámara, tal vez algún reflejo raro. Pero en el fondo, sabía que no era eso. Esa voz, esa presencia, era real. Cuando llegó la noche, me vi mirando hacia la puerta de la habitación cada 5 minutos, esperando que ella apareciera de nuevo. Pero no apareció. Por primera vez en 3 noches, no pasó nada. El silencio era absoluto,
la habitación parecía incluso más fría. Pero algo me decía que no era el final. Y tenía razón. A las 3 de la mañana me despertó una sensación extraña, como si algo me hubiera arrancado del sueño. Abrí los ojos y vi que la mesita de noche junto a la cama estaba volcada. Mi celular estaba en el suelo, la pantalla rota. Lo más aterrador, el vidrio de la ventana estaba empañado, como si alguien hubiera respirado ahí. Y justo en el centro, había una marca, la marca de una mano. En ese momento, mi mente entró en un estado de pánico absoluto. Sabía que no estaba solo en esa habitación. El problema era que, esta vez, no podía ver nada, solo sentirlo. El aire estaba denso, pesado, como si algo invisible flotara sobre mí. Mi respiración se volvió entrecortada, y cada célula de mi cuerpo gritaba que saliera de ahí. ¿Pero cómo? Estaba internado, conectado a un suero, y mi pierna aún se recuperaba de la cirugía. El miedo me paralizó por un instante hasta que recordé el botón de emergencia. Lo presioné con todas mis fuerzas. Pero, nada. Ningún sonido, ninguna luz parpadeando en el panel. Como si el botón simplemente hubiera dejado de funcionar. Fue entonces cuando lo escuché. No fue un susurro esta vez. Fue un suspiro. Un sonido profundo, cargado de algo que no podía comprender, pero que me hizo sentir un terror primitivo. El ruido venía de la puerta del baño, que estaba entreabierta. No quería mirar, pero mis ojos fueron atraídos hacia ahí contra mi voluntad. En el reflejo del espejo, vi su sombra. No estaba quieta, como antes. Se movía lentamente, saliendo del baño. Mi cuerpo se congeló. Esta vez no era un sueño. No era efecto de la anestesia. Estaba pasando de verdad. No esperé a ver qué ocurría. En un impulso, arranqué el acceso del suero de mi brazo, ignorando el dolor punzante que siguió, y me lancé fuera de la cama. Mi pierna seguía débil por la cirugía, pero la adrenalina hizo que lo olvidara por completo. Tenía que salir de ahí. Intenté abrir la puerta, pero no se movía. Como si estuviera cerrada por fuera. Mi corazón latía con fuerza, desbocado. La sombra en el espejo seguía moviéndose, pero cuando miré directamente hacia la puerta del baño, no había nada. Y entonces, escuché el sonido más horrendo que jamás había oído, un llanto. No era un llanto humano. Era algo roto, distorsionado, como si la voz misma estuviera despedazada. Era ella. Y se acercaba. Con la fuerza del miedo, me lancé contra la puerta 1, 2 veces, hasta que finalmente se abrió con un estruendo. Me arrastré por el pasillo, sosteniéndome de la pared para no caer, y corrí hasta el puesto de enfermería. Apenas me vieron, los enfermeros corrieron hacia mí, preguntando qué había pasado. Estaba sudando, con la respiración entrecortada, incapaz de explicar de inmediato. El médico de turno llegó en cuestión de minutos y, después de calmarme un poco, les conté todo. Esta vez, no intentaron convencerme de que era solo mi imaginación. No después de lo que vieron en mi habitación. La mesita de noche en el suelo, el botón de emergencia sin funcionar, la marca de la mano en el vidrio. Pero lo peor, las cámaras mostraron la puerta abriéndose sola justo en el momento en que huí. Y dentro de la habitación, la sombra. Después de esa noche, insistí en que me dieran el alta lo más pronto posible. El médico trató de argumentar que aún necesitaban monitorear mi recuperación, pero no había forma de que pasara una noche más en ese cuarto. Me trasladaron a otra ala mientras ajustaban mi medicación y preparaban el papeleo. Pero la verdad, no pude descansar ni un solo segundo. Cada sombra en la esquina de la habitación me hacía contener la respiración. Cada ruido en el pasillo me helaba la sangre. Cuando finalmente me dieron el alta, salí de ese hospital como si estuviera huyendo de algo invisible. Nunca volví. Nunca intenté buscar explicaciones. Pero hasta el día de hoy, cuando recuerdo esa voz susurrando en mi oído, un escalofrío me recorre la espalda. Lo más perturbador. Meses después, leí un artículo sobre el hospital.
Un pequeño párrafo perdido en el texto mencionaba algo que me revolvió el estómago. Años atrás, una enfermera había desaparecido durante su turno. Nunca la encontraron. Sus compañeros decían que la última vez que la vieron, iba a revisar a un paciente en la misma habitación donde yo estuve internado. Trabajé como archivista hospitalario durante 5 años. Era un trabajo monótono, pero pagaba las cuentas y me gustaba la rutina tranquila. Eso fue en 2017, cuando los hospitales empezaron a digitalizar todo de una vez. El archivo donde trabajaba era un laberinto de carpetas antiguas, cajas polvorientas y un olor constante a papel envejecido. Siempre fui una persona escéptica, así que nunca me importaron las historias de enfermeras sobre zonas frías o sombras en los pasillos por la noche. Solo quería cumplir con mi horario y marcharme. Cuando mi jefe me pidió que digitalizara los expedientes médicos más antiguos, pensé que sería solo otro trabajo burocrático. Estaba muy equivocado. La pila de expedientes era absurda, décadas de papeles acumulados, registros que parecían olvidados. El problema comenzó cuando noté un patrón extraño. Pacientes con síntomas raros, descripciones médicas que parecían sacadas de un cuento de terror, piel que se ponía gris de un día para otro, ojos dilatados al extremo, personas que afirmaban no poder ver sus propios reflejos. Lo más extraño, todos esos casos terminaban de la misma forma. Desaparición. Ninguna alta, ninguna transferencia. Solo un vacío en los registros, como si se hubieran evaporado. Y cuando traté de buscar los nombres en el sistema del hospital, nada. Era como si esas personas nunca hubieran existido. Me sentí inquieto con eso. Eran demasiados casos, repartidos por diferentes décadas, pero todos seguían el mismo patrón. Los médicos responsables también parecían desaparecer de los registros después de un tiempo, como si nunca hubieran trabajado allí. Empecé a anotar los nombres a mano, intentando encontrar alguna conexión. Tal vez fuera un error de archivo, tal vez una coincidencia extraña. Pero algo me decía que no lo era. La incomodidad se convirtió en paranoia cuando traté de acceder a los archivos físicos de nuevo al día siguiente. El expediente que había dejado separado en mi escritorio simplemente desapareció. Pregunté al conserje, a los otros archivistas, incluso a mi jefe. Nadie sabía nada. Al final del día, decidí intentarlo de nuevo en el sistema. Abrí la búsqueda e intenté con uno de los nombres que había anotado en mi cuaderno. El sistema se congeló por unos segundos, como si estuviera procesando algo demasiado grande. Entonces, apareció un mensaje en la pantalla: acceso denegado. Usuario no autorizado. Mi sangre se heló. Yo era el responsable de los archivos. Tenía autorización para acceder a cualquier documento archivado. Intenté de nuevo, y esta vez, la respuesta fue aún peor: este paciente no existe. Pero yo había leído el expediente la noche anterior. Vi la ficha médica, las anotaciones de los médicos, los exámenes. Ese paciente había existido. A esa altura, ya estaba demasiado inquieto para ignorarlo. Tomé mi cuaderno y comencé a copiar todo lo que recordaba. Fechas, síntomas, nombres. Si alguien estaba borrando esos archivos, al menos tendría un registro. Pero fue entonces cuando noté algo aún más aterrador. Mi cuaderno, que había dejado en el bolsillo de mi bata antes de ir al baño, ahora estaba abierto sobre mi escritorio. Pero no solo eso. Las anotaciones sobre los pacientes estaban tachadas. Líneas firmes y agresivas, como si alguien hubiera presionado la pluma hasta casi rasgar las hojas. Miré alrededor, tratando de encontrar algún compañero que pudiera haber hecho eso como una broma, pero el archivo estaba vacío. Estaba solo. Decidí no decirle nada a nadie. Si alguien estaba intentando ocultar esos registros, era mejor no exponerme. Pero mi cabeza no paraba. Pasé el día inquieto, releía mentalmente los casos, tratando de entender qué conectaba a esas personas. Al salir, ya estaba oscuro. El hospital estaba en un barrio apartado, y el estacionamiento estaba demasiado silencioso. Cuando destrabé el auto, sentí mi celular vibrar en el bolsillo. Un mensaje.
El número era desconocido. Abrí, ya esperando alguna notificación sin importancia. Pero la pantalla solo mostraba una frase, corta y directa: deja de buscar. Serás el próximo. Me quedé allí, con la pantalla del celular iluminando mi rostro, sintiendo el estómago revuelto. Mi primer instinto fue mirar alrededor. El estacionamiento estaba casi vacío, solo algunos autos de los de turno nocturno. Pero había algo raro. Una sensación extraña, como si alguien estuviera allí, observando. Mi corazón comenzó a latir rápido. Escribí una respuesta rápida: ¿quién eres?, y presioné enviar. El mensaje quedó con el pequeño símbolo de entregado, pero no hubo respuesta. Esperé unos segundos, tratando de controlar la respiración. Nada. Miré nuevamente al celular, sintiendo el sudor frío recorrer mi nuca. El aire parecía pesado, y un silencio incómodo invadió el lugar. Entonces, algo en el reflejo de la ventana de mi auto me hizo congelarme. Había alguien parado a unos metros detrás de mí, en el límite entre la luz de la farola y la oscuridad. No pude ver su rostro. La silueta era delgada, inmóvil, como si me estuviera observando. Mi pecho se apretó. Sabía que tenía dos opciones: fingir que no lo vi y entrar al auto, o salir corriendo de regreso al hospital. Mi mano temblaba cuando tomé la manija, tratando de mantener la calma. Pero en cuanto abrí la puerta, el celular vibró de nuevo. Otro mensaje. Demasiado tarde. Me giré reflejamente, con el corazón en la garganta. La figura había desaparecido. No se oían pasos, nada. Solo el viento frío cortando el estacionamiento vacío. Mi respiración estaba entrecortada, y sentía un sabor amargo en la boca. Todo en mí gritaba por salir de allí, pero mi cuerpo parecía paralizado. Miré al suelo, buscando alguna señal de huellas o movimiento. Nada. Era como si nunca hubiera estado allí. Mis manos estaban frías cuando finalmente logré abrir la puerta del auto. Entré rápidamente y cerré todo de inmediato. Arranqué el motor, pero me quedé allí unos segundos, tratando de procesarlo. La sensación de ser observado seguía allí, pegada a mí como una segunda piel. Miré por el retrovisor, por la ventana lateral, por el celular. Ningún mensaje nuevo. Ninguna señal de la persona que estuvo allí. Tomé el teléfono e intenté llamar de vuelta al número. Número inexistente. La voz automática sonó apagada, casi burlona. Un nudo se formó en mi garganta. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en el silencio del auto. Entonces, un pensamiento me golpeó como un puñetazo en el estómago: no le había contado a nadie sobre los archivos. Quienquiera que fuera, sabía lo que estaba haciendo. Y no quería que siguiera buscando. Metí la marcha y salí del estacionamiento como si mi vida dependiera de ello. En el camino a casa, miraba los retrovisores todo el tiempo, esperando ver algo detrás de mí. Pero la carretera estaba vacía. Mi edificio quedaba a solo 15 minutos del hospital, pero el trayecto se sintió interminable. Cuando finalmente estacioné, me di cuenta de que mis manos temblaban tanto que apenas podía apagar el motor. Tomé mi celular otra vez y fui directo a los mensajes. El número seguía allí, pero sin historial. Como si la conversación nunca hubiera existido. Mi pecho se pesó. Cerré los ojos por un segundo, tratando de recuperar el aliento. Pero en el instante en que los abrí, mi celular vibró una vez más. Esta vez, el mensaje era aún peor: mira por la ventana. Mi cuerpo se paralizó. No sé cuánto tiempo estuve allí, parado en el auto, sosteniendo el celular con los dedos entumecidos. Lo último que quería era mirar por la ventana. Pero, al mismo tiempo, la curiosidad mezclada con el miedo me devoraba por dentro. Respiré hondo, tratando de convencerme de que solo era una broma de mal gusto. Con movimientos lentos, salí del auto y me dirigí a mi apartamento. Subí las escaleras corriendo, como si algo invisible pudiera alcanzarme en cualquier momento. Cada paso resonaba en el pasillo silencioso, y lo único que me esperaba era la puerta de mi apartamento. Giré la llave demasiado rápido, casi derrapando todo en el suelo. En cuanto entré,
cerré todas las cerraduras y me apoyé en la puerta, sintiendo el pecho subir y bajar en desesperación. Con la respiración aún agitada, me acerqué a la ventana de la sala, paso a paso, como si cualquier ruido pudiera delatarme. Mi edificio era bajo, y desde el tercer piso podía ver la calle con claridad. Las luces amarillentas de los postes iluminaban el asfalto mojado. Nada parecía fuera de lo común. Ninguna persona extraña, ningún coche sospechoso. Pero sabía que eso no significaba nada. Tomé el celular y tomé una foto rápida de la calle, ampliando la imagen con la esperanza de encontrar alguna pista. Mi corazón casi se detuvo cuando lo vi. En el reflejo de la ventana, detrás de mí, había una sombra alargada, parada en la esquina de la sala. Me giré impulsivamente, sintiendo un grito subir por mi garganta, pero no había nada allí. Después de esa noche, nunca volví a recibir mensajes. Tampoco intenté buscar más en los archivos. Al día siguiente, fui al hospital como si nada hubiera pasado, pero algo dentro de mí ya sabía que ya no era el mismo. Para mi sorpresa, mi jefe me transfirió a otro departamento sin previo aviso. Archivo cerrado, sin explicación. Nunca me dieron una respuesta oficial, y yo nunca pregunté. Lo que quiera que estuviera allí, en los registros, no quería ser encontrado. Y yo no quería descubrir más sobre lo que les pasaba a aquellos que insistían en buscar. Trabajo como seguridad nocturna en un hospital desde hace casi 5 años. Siempre he sido una persona práctica, sin mucho tiempo para creer en cosas extrañas. En mi turno, la mayor parte del tiempo es monótona, revisar las cámaras, hacer rondas por los pasillos vacíos y, de vez en cuando, ayudar a los enfermeros a contener a algún paciente más agitado. Nada fuera de lo común. Pero hace unas semanas, algo comenzó a incomodarme. Todas las madrugadas, alrededor de las 3:33, una figura aparecía en las cámaras de seguridad. Un hombre alto, vestido con un traje oscuro, caminando lentamente por los pasillos del tercer piso. Lo extraño, nadie lo veía en persona. Ningún paciente, ningún enfermero, nadie. Simplemente aparecía en la grabación, caminaba unos metros y desaparecía de la imagen, siempre en el mismo lugar. Al principio, pensé que era un problema técnico. Tal vez un error en la transmisión de las imágenes o alguna grabación antigua superpuesta. Pero cuando comencé a prestar más atención, me di cuenta de que siempre hacía los mismos movimientos, caminaba por el pasillo, pasaba por la puerta del ascensor sin siquiera mirar a los lados y doblaba en la misma esquina, desapareciendo de la vista. ¿Lo más extraño? Nunca aparecía en las otras cámaras después de eso. Como si simplemente dejara de existir. Pregunté a los enfermeros de turno si alguna vez habían visto a alguien rondando el hospital por la noche, pero todos lo negaron. Uno de ellos se rió y dijo que, si alguien caminara por ahí con traje a esas horas, seguro que hubiera llamado la atención. Eso comenzó a inquietarme de verdad. Revisaba las grabaciones todas las noches, tratando de entender qué estaba pasando. Un día decidí revisar los registros de las semanas anteriores y, para mi sorpresa, el hombre estaba ahí, puntualmente a las 3:33, haciendo exactamente el mismo recorrido. Siempre el mismo paso tranquilo, siempre la misma curva al final del pasillo. ¿Cómo no había notado esto antes? Lo más perturbador era que él nunca interactuaba con nada, no miraba a los lados, no chocaba con nada, ni hacía ruido. Como un fantasma atrapado en un ciclo eterno. Mi estómago se encogió al darme cuenta de que, en una de las grabaciones, una enfermera pasó por el pasillo unos segundos después de que él desapareciera, pero no mostró ninguna reacción. No lo vio. Esa noche decidí que tenía que descubrir la verdad. Si ese hombre realmente existía o si era algún tipo de falla rara del sistema. Entonces, a las 3:30, salí de la sala de seguridad y fui al tercer piso. El hospital estaba silencioso, ese tipo de silencio pesado que parece doblar el tiempo. Las luces fluorescentes parpadeaban de vez en cuando, proyectando sombras extrañas sobre las paredes. Caminé hasta el pasillo donde siempre aparecía y revisé la cámara con el celular. Faltaba un minuto. Mi corazón empezó a acelerarse.
Me apoyé en la pared y esperé. A las 3:33, miré al monitor y ahí estaba él. El hombre caminaba tranquilamente, exactamente como en los videos. Se acercaba. Y yo no veía a nadie. Estaba ahí, justo frente a la cámara, pero ante mis ojos, nada. El pasillo seguía vacío, como si estuviera esperando a un fantasma. Miré a la pantalla nuevamente. Caminaba a pocos metros de mí, sus pasos silenciosos, firmes, como si supiera exactamente a dónde iba. Mis manos temblaban mientras alternaba la mirada entre el monitor y el pasillo real. ¿Cómo era posible? Me pasé la mano por la cara, respiré hondo y decidí que seguiría hasta la esquina. Necesitaba ver con mis propios ojos. A cada paso, mi pecho se apretaba más. Me sentía como un ratón siguiendo un camino ya marcado, sin salida. Cuando finalmente llegué a la esquina, tragué saliva y miré con cautela. Y entonces, ocurrió lo imposible. El hombre estaba allí. Pero no en la pantalla, ante mí. Carne y hueso. No escuché pasos, no escuché respiración, no escuché nada. Simplemente estaba ahí, parado, a centímetros de distancia, mirándome. Su rostro era demasiado común para ser común, como alguien que juras haber visto antes, pero no sabes dónde. Sus ojos, sin embargo, eran extraños. Vacíos, demasiado profundos. Como si fueran un agujero negro que absorbiera toda la luz. Mi cuerpo se paralizó. El instinto de correr gritaba dentro de mí, pero mis piernas estaban congeladas. No podía parpadear. No podía moverme. El hombre no se movía. Solo me miraba con esa expresión vacía, como si estuviera esperando algo. Fue entonces cuando noté un detalle que me hizo perder el aliento. Su ropa estaba desgastada, el traje sucio, pero lo que más me asustó fue que su cuerpo parecía estático. Como si no respirara, como si fuera una imagen recortada del tiempo. Un escalofrío recorrió mi espalda cuando me di cuenta de que el pasillo detrás de él parecía diferente. El suelo estaba más oscuro, las paredes manchadas, como si estuviera mirando un pedazo del pasado que no debía estar ahí. De repente, dio un paso hacia adelante. Solo uno. Pero fue suficiente para que mi cuerpo entero se llenara de pánico. Mi instinto gritaba para correr, pero mis pies estaban pegados al suelo. Traté de hablar, pero mi boca estaba seca. Fue entonces cuando abrió la boca. Pero no para hablar. No hubo sonido alguno, pero en ese silencio absoluto, era como si el vacío mismo absorbiera el aire a nuestro alrededor. Sentía una presión en el pecho, como si me estuviera arrastrando hacia ese agujero sin fin que eran sus ojos. El pasillo a mi alrededor empezó a perder enfoque. Era como si me estuviera llevando a otro lugar, lejos de esa noche, lejos de mí mismo. Fue en ese momento cuando algo rompió el trance. Un ruido seco resonó en el pasillo, el sonido metálico de un carrito de equipos golpeando alguna pared en el piso de abajo. Mi mente se aferró a ese sonido como un ancla, un recordatorio de que aún estaba allí, en el hospital, en mi turno. Parpadeé rápidamente, tratando de recuperar el control de mi cuerpo, y di un paso atrás. El hombre seguía mirándome, inmóvil, pero algo parecía haber cambiado. Su expresión ya no era neutra. Había una expectativa ahí, como si estuviera esperando algo. Sus ojos, esos agujeros oscuros, parecían seguir cada mínimo movimiento mío, como si me estudiaran. Entonces, hizo algo que me heló hasta los huesos. Bajó la cabeza levemente, casi como si estuviera de acuerdo con algo. Y en ese instante, sentí que, si me quedaba allí un segundo más, algo peor iba a suceder. Mi cuerpo finalmente reaccionó. Me giré y corrí. Corrí como si mi vida dependiera de eso, porque, en ese momento, sabía que dependía. Mi corazón golpeaba con fuerza, mis pasos resonaban por los pasillos vacíos, y sentía un peso invisible en mis espaldas, como si él aún estuviera allí, mirándome, siguiéndome sin moverse. Cuando llegué a la sala de seguridad, entré y cerré la puerta con fuerza, trabándola detrás de mí. Mi pecho subía y bajaba rápidamente, la adrenalina pulsando en cada músculo. Con las manos temblorosas, tomé mi celular y abrí la cámara de vigilancia.
El pasillo estaba vacío. Él había desaparecido. Me quedé ahí, mirando la pantalla durante minutos, esperando verlo reaparecer, pero no apareció. Todo estaba como antes. Como si nada hubiera pasado. Pero sabía que no era verdad. Algo me había visto esa noche. Algo que no debía estar allí. Pasé el resto del turno encerrado en la sala de seguridad, sin valor para salir. Mis ojos pegados a la pantalla, pero nada sucedió. El hospital siguió su ciclo silencioso, los pacientes dormían, los enfermeros iban de un lado a otro sin darse cuenta de que algo completamente extraño había ocurrido allí. Cuando el sol comenzó a salir, traté de convencerme de que tal vez mi mente me había jugado una mala pasada, pero luego revisé las grabaciones de esa noche. Allí estaba él. Apareciendo a las 3:33, caminando por el pasillo, doblando la esquina y desapareciendo. Solo que esta vez, en el momento exacto en que yo giraba la esquina en la grabación, él se detuvo. Por primera vez, se desvió del patrón. Giró la cabeza. Miró directamente a la cámara. Como si supiera que yo estaba mirando. Al día siguiente, pedí mi renuncia. No quise dar explicaciones, solo dije que necesitaba irme. Nunca más volví a poner un pie en ese hospital. Pero a veces, en noches silenciosas, cuando estoy solo y el mundo parece suspendido en el tiempo, siento esa sensación de nuevo. La de estar siendo observado. No por ojos comunes, sino por algo que existe en un espacio que no deberíamos ver. Algo que tal vez también me notó. Y lo peor es que, en el fondo, sé que no ha terminado. Porque todas las madrugadas, a las 3:33, aún me sorprendo mirando el reloj, esperando. Soy paramédico desde hace 8 años. He visto de todo, accidentes horribles, personas al borde de la muerte, escenas que harían que cualquiera tuviera pesadillas durante semanas. Pero nada, absolutamente nada, me preparó para esa noche. Era un martes cualquiera, un turno nocturno tranquilo, hasta que el radio sonó alrededor de las 2 de la madrugada. Colisión de vehículo en carretera secundaria, posible víctima inconsciente. Martínez, mi compañero de equipo, y yo nos miramos antes de responder a la llamada. Rescate estándar, pensamos. Solo otro caso más que resolver antes de poder tomar nuestro café tibio de la madrugada. Pero en cuanto giramos en la carretera de tierra y vimos el auto, algo dentro de mí se apretó. El motor seguía rugiendo bajito, los faros iluminaban el bosque alrededor con un brillo verdoso y el silencio a nuestro alrededor era raro. El vehículo estaba inclinado contra un poste de correo torcido, como si hubiera salido de la pista y chocado de lado. La puerta del conductor estaba abierta, los asientos eran de cuero negro y, esparcidos por el tapizado y el panel, había manchas de sangre. No eran charcos enormes, pero sí lo suficiente para saber que alguien había salido herido de allí. Martínez tomó la linterna y examinó el interior, frunciendo el ceño. Extraño, murmuró. De repente, el radio de la ambulancia emitió un sonido seco e irregular, como si algo intentara conectarse a nuestra frecuencia. Di un paso atrás y miré a mi alrededor. No había señales del conductor, ni movimiento en el bosque, ni sonidos, solo un frío cortante que no concordaba con la temperatura de esa noche calurosa. Fue entonces cuando noté algo aún más perturbador. El suelo de tierra junto al vehículo estaba marcado con huellas de pasos, pero no iban hacia la carretera. Seguían directamente hacia el interior del bosque. Martínez y yo nos miramos, y sin necesidad de decir nada, sabíamos que esa llamada estaba a punto de convertirse en algo mucho más que un simple rescate. Tomé mi linterna e iluminé las manchas de sangre en el asiento del conductor. Las manchas no parecían salpicadas como por un impacto fuerte, sino borrosas, como si alguien hubiera sido arrastrado o intentado aferrarse a algo. Miré el suelo nuevamente. Las huellas no eran desordenadas, no había señales de alguien tambaleando o tropezando. Por el contrario, parecían pasos firmes, espaciados y deliberados. Martínez suspiró, sacando el radio de su cinturón. Central, aquí unidad 12. Conductor no encontrado, señales de sangre en la escena. Vamos a investigar el perímetro.
El radio emitió un zumbido, pero no hubo respuesta. Frunció el ceño, repitió la llamada y solo entonces una voz apagada respondió, entrecortada por interferencia. No, adentro, esperen. El mensaje se perdió en el zumbido. Sentimos un escalofrío simultáneo, pero nos movimos. No era la primera vez que una señal fallaba en esa región, y si el conductor estaba herido en el bosque, cada segundo contaba. Tomamos la maleta de primeros auxilios y seguimos las huellas, tratando de mantener el enfoque en la misión. La carretera quedó atrás rápidamente, y conforme avanzábamos, el monte alto tragaba la pista de huellas. El bosque era denso, el tipo de lugar donde el sonido parece morir antes de llegar a los oídos. No había grillos, ni susurro de hojas, solo el sonido amortiguado de nuestros propios pasos. La oscuridad era casi absoluta, salvo por el haz de las linternas. Entonces, el radio de la ambulancia, que habíamos dejado encendido en el vehículo, emitió un ruido alto y distorsionado, como si alguien intentara hablar, pero la voz salía fragmentada, casi inhumana. Unidad 12, salida, no los primeros, el zumbido devoró el resto. Martínez se detuvo al instante, con los ojos bien abiertos mirándome. ¿Oíste eso? Asentí lentamente, sintiendo el estómago revolverse. No los primeros, ¿qué demonios significaba eso? El radio de la ambulancia solo debía estar conectado con nuestra central. No había más personas en la escena del accidente, al menos no que hubiéramos visto. Un viento frío sopló por el bosque, sacudiendo las hojas y trayendo un olor extraño, metálico, que me hizo arrugar la nariz. Martínez negó con la cabeza y me agarró del brazo. Deberíamos regresar, amigo. Esto está raro. Estuve de acuerdo, pero justo cuando comenzamos a dar media vuelta, escuchamos un crujido seco entre los árboles. Era el sonido de algo moviéndose. Rápido. Algo pesado. Las linternas titilaron cuando nos giramos al mismo tiempo, y fue entonces cuando lo vimos. A unos metros de nosotros, al límite de las de luz, algo se movía entre los troncos. No pudimos verlo bien, solo una silueta baja, encorvada, que parecía observarnos. Esa cosa no se movía como un animal, ni como una persona. Era errática, como si cada uno de sus miembros estuviera descoordinado del resto del cuerpo. El corazón me disparó en el pecho. Gritó Martínez, dando un paso hacia adelante. La sombra se encogió por un segundo, y luego corrió. Pero no en nuestra dirección. Disparó hacia el lado opuesto, directo a la carretera, donde habíamos dejado la ambulancia. El pánico llegó de inmediato. Si eso no era el conductor, entonces ¿qué demonios se acercaba a nuestro único medio de escape? Sin pensarlo dos veces, corrimos de vuelta hacia la carretera. El suelo de tierra suelta dificultaba nuestros pasos, y la oscuridad a nuestro alrededor parecía cerrarse aún más, como si algo quisiera mantenernos allí. El radio en mi cintura emitía zumbidos intermitentes, soltando fragmentos de palabras que no tenían sentido. Ellos, nunca, regresaron, la voz sonaba distante, como si estuviera siendo absorbida por la señal. Mi pecho ardía por la carrera, pero el miedo era mayor que el cansancio. Cuando finalmente salimos del bosque y llegamos a la ambulancia, nos detuvimos de golpe. La puerta del pasajero estaba abierta de par en par y el radio del vehículo emitía un zumbido monótono e insistente. Martínez levantó la linterna y barrió el interior de la ambulancia, respirando con dificultad. Nada. Ningún signo de lo que vimos en el bosque. Pero había algo nuevo allí, una marca de mano ensangrentada en el panel. Una marca que no estaba allí antes. Mi cuerpo se negó a moverse. Martínez temblaba a mi lado, la linterna oscilando levemente. Esto no estaba aquí antes, amigo. Tragué saliva, tratando de pensar. Si el conductor hubiera vuelto, ¿por qué dejaría esa marca y desaparecería de nuevo? Si fuera un animal, ¿cómo habría abierto la puerta? Cada posibilidad parecía peor que la anterior. Fue entonces cuando el radio dejó de emitir zumbidos. El silencio que vino después fue aún peor. Martínez levantó la mano para apagar la linterna y, en ese segundo, la cosa se movió. No dentro de la ambulancia, no en el bosque.
sino justo a nuestro lado, en el límite de la carretera. El faro del vehículo iluminó una silueta distorsionada, como si estuviera parcialmente fuera de este mundo, parcialmente dentro. Los ojos, si es que eran ojos, brillaban con un reflejo extraño, profundo, sin nada humano. Y, de repente, susurró algo. Algo que solo entendí cuando ya era demasiado tarde. No recuerdo exactamente lo que pasó en los segundos siguientes. Sé que mi cuerpo se congeló por un instante, mientras ese susurro recorría mi mente como un eco distorsionado. No fue un sonido alto, ni agresivo, pero había algo extraño en eso. Algo que hizo que cada instinto en mi interior gritara para correr. Martínez fue el primero en moverse, agarrándome del brazo y prácticamente lanzándome dentro de la ambulancia. «Enciende esta mierda ahora», gritó, mientras cerraba la puerta con fuerza. Mis manos temblaban tanto que me tomó unos segundos girar la llave en el encendido. El motor tosió, se ahogó y luego se apagó. El desespero llegó de inmediato. El radio, que antes solo hacía ruido, ahora emitía una secuencia de estallidos secos, como si algo intentara hablar o peor, intentar entrar. Miré por el retrovisor y vi la silueta parada al borde de la carretera. Inmóvil. Observándonos. Pero ahora, había más de una. 5. 6. Tal vez más. Todas de pie, al margen de la carretera, mirando la ambulancia. Sus formas eran borrosas, como si estuvieran temblando en el aire, como una imagen desenfocada. El olor metálico volvió, fuerte, casi sofocante. Martínez intentaba girar la llave repetidamente, pero nada. El motor seguía sin arrancar. «No puede ser, amigo, esta ambulancia estaba funcionando perfectamente», el pánico en su voz me hizo reaccionar. Tomé mi linterna e iluminé el panel. Sangre. Los cables de la ignición habían sido cortados. ¿Cómo? ¿Cuándo? Antes de que pudiera pensar en cualquier respuesta, el radio finalmente dijo algo comprensible. Pero no era nuestra central. Ni otro equipo de rescate. La voz era baja, áspera, y parecía venir de un lugar muy lejano. «Salgan, ahora, o ustedes también, nunca volverán». No necesité escuchar de nuevo. Mi mente ya gritaba lo único que tenía sentido: salir de allí. Martínez entendió al instante. Sin dudarlo, abrimos las puertas y salimos corriendo por la carretera, sin mirar atrás. Sentía los ojos de esas cosas observándonos, pero no quería ver. Mis pulmones ardían, el suelo irregular casi me hizo tropezar varias veces, pero solo pensaba en una cosa: seguir corriendo. Después de unos minutos que parecieron horas, vimos luces a lo lejos. Una camioneta venía en nuestra dirección. Gritamos y agitamos las manos frenéticamente, y el vehículo frenó bruscamente. Un hombre de apariencia cansada bajó la ventanilla, con una expresión confundida. «¿Qué diablos están haciendo aquí a esta hora?». Intentamos explicar, pero las palabras salían entrecortadas por el cansancio y el miedo. «Hubo un accidente, un carro, no encontramos a nadie». El hombre frunció el ceño y miró por encima del hombro, hacia el camino de donde veníamos. «¿Qué accidente?». Yo y Martínez miramos hacia atrás. La carretera estaba vacía. La ambulancia, el coche chocado, todo, desapareció. El hombre movió la cabeza. «Tienen suerte. No son los primeros en ver cosas en esta carretera, pero son los primeros en salir vivos». Subimos a la camioneta sin decir una palabra más. Nunca entendimos lo que ocurrió esa noche, pero una cosa sé: después de eso, nunca más atendí una llamada de esa carretera. Soy paramédico desde hace casi 10 años. He visto de todo en este trabajo: accidentes horribles, personas al borde de la muerte, situaciones que desafían toda lógica. Pero nada me marcó tanto como la llamada que atendí una tarde de otoño, hace unos 3 años. Era un día normal, relativamente tranquilo, y yo estaba en el turno con mi compañero, Ramos. La llamada llegó alrededor de las 4 de la tarde, un niño inconsciente en un parque infantil. El aviso decía que estaba respirando, sin señales de trauma visible,
pero no respondía a nadie. Los parques infantiles suelen ser sinónimo de caídas, huesos rotos o niños atragantados, así que esperábamos algo en esa línea. Pero cuando llegamos allí, la escena era extraña. El niño estaba sentado en la arena, la ropa limpia, sin un rasguño, pero sus ojos, vacíos. Como si estuviera allí y, al mismo tiempo, no lo estuviera. La madre estaba desesperada, temblando, tratando de hablar con él. Dijo que se había girado por un minuto y, cuando miró de nuevo, él estaba de esa forma, inmóvil, murmurando algo que nadie podía entender. Me arrodillé frente al niño, intentando examinarlo. Parpadeaba lentamente, respiraba normalmente, pero no reaccionaba al tacto ni a las preguntas. Ningún signo de fiebre, nada que indicara un problema clínico inmediato. Pero entonces me di cuenta de que él estaba, de hecho, diciendo algo. Una sola palabra, repetida en un susurro. Me incliné más cerca. Pa' allá, pa' allá, pa' allá. La voz era débil, mecánica, como si estuviera atrapado en un trance. Mi compañero intercambió una mirada conmigo y dio un paso atrás. Amigo, esto está raro. Y tenía razón. La madre dijo que nunca había visto a su hijo comportarse así. Su nombre era Cayo, tenía 6 años, estaba sano, sin antecedentes de problemas neurológicos o psiquiátricos. Mientras ella hablaba, el niño continuaba en esa repetición hipnótica, pa' allá, sin mostrar ninguna emoción. Traté de llamarlo por su nombre, hacer sonar mis dedos frente a su rostro, incluso sacudir levemente sus hombros, pero nada cambiaba. Fue cuando noté que, mientras murmuraba, movía la cabeza muy sutilmente hacia un lado, siempre en la misma dirección. Seguí su mirada y vi solo el camino de tierra que salía del parque, desapareciendo entre los árboles. La madre insistía en que él nunca había hecho algo así antes. Pero había algo en la mirada de Cayo, en la forma en que permanecía inmóvil, que me hizo sentir un escalofrío incómodo subiendo por mi espina dorsal. Mi instinto me decía que debía investigar. Hicimos los exámenes básicos allí mismo, sin encontrar nada anormal, y decidimos llevar al niño al hospital, pero en el camino, algo ocurrió. Estábamos en la ambulancia, mi mano sobre el hombro del niño, sintiendo su respiración rítmica, cuando, de repente, dejó de murmurar. El silencio fue tan repentino que llegué a contener la respiración. Entonces, como si algo se hubiera desbloqueado dentro de él, giró el rostro hacia mí y, por primera vez, me miró a los ojos. ¿No me vas a llevar? La voz era baja, pero firme. Fría. Sentí mi boca secarse. ¿Llevar a dónde, Cayo? Parpadeó, y una pequeña sonrisa apareció en sus labios. Vaya. Mi cuerpo se tensó al instante. No sé cómo explicarlo, pero esa mirada de Cayo no parecía de un niño de 6 años. Algo en él estaba mal, fuera de lugar, como si hubiera algo más allí, algo que no debía estar. Antes de que pudiera responder, giró la cabeza nuevamente, mirando fijamente hacia afuera de la ambulancia, en la misma dirección que antes. Sentí un peso extraño en el pecho, como si mi propio cuerpo me estuviera alertando de no preguntar, de simplemente dejarlo ir. Pero algo me impulsó a continuar. ¿Qué hay allá, Cayo? Parpadeó lentamente y susurró, como si fuera un secreto, ellos esperan. Intercambié una mirada rápida con Ramos, que conducía en silencio, los ojos fijos en la carretera, claramente incómodo. Está bien, Cayo, dije, tratando de mantener la voz neutral. Muéstrame dónde. Desviamos del camino hacia el hospital y tomamos la carretera que pasaba junto al parque. El niño, ahora más alerta que antes, señalaba con el dedo delgado, sin prisa, como si supiera exactamente a dónde íbamos. El trayecto duró unos 10 minutos, pero juro que pareció mucho más. El lugar hacia donde nos guiaba era un callejón sin salida, en medio de un conjunto de casas viejas y abandonadas. Al final de la calle, cubierta por enredaderas y ventanas sucias, había una casa que parecía muerta. El jardín estaba engullido por maleza alta y la cerca de hierro oxidado estaba medio abierta, como si ya esperara a alguien. Tan pronto como paramos, Cayo soltó el cinturón lentamente y me miró con un brillo extraño en los ojos. «Es aquí», dijo.
Tienes que entrar. Me quedé parado unos segundos, sintiendo una extraña presión en el pecho, como si algo invisible me estuviera empujando hacia atrás. Ramos soltó una risa nerviosa y negó con la cabeza. Ni loco que voy a entrar ahí. Pero Cayo seguía mirándome, sin parpadear, con esa expresión vacía, como si no tuviera opción. Su madre, que ahora parecía perdida entre el miedo y la confusión, sostuvo su brazo. «Hijo, ¿por qué aquí? ¿Quién está esperando?» El niño no respondió. Solo me miró, esperando. Era como si el aire alrededor de esa casa estuviera diferente, pesado, como cuando se forma una tormenta y el mundo se llena de electricidad. Debería haberme ido. Debería haber seguido mi instinto y dejado todo eso atrás. Pero algo dentro de mí necesitaba saber. Así que di un paso al frente. Tan pronto como crucé la puerta oxidada, el viento se detuvo. El silencio era absoluto. Ni siquiera se oían los grillos o el sonido distante de la ciudad. El suelo bajo mis pies crujía con cada paso, y la puerta de la casa, aunque cerrada, parecía respirar, como si algo dentro de ella estuviera vivo. Miré por encima del hombro. Cayo me observaba desde la ambulancia, sin expresión, sin parpadear. Con un nudo en el estómago, extendí la mano hacia la manija y la giré lentamente. La puerta se abrió con un gemido largo y arrastrado. Dentro, el aire era denso, húmedo, con un olor a madera podrida y algo más, algo metálico. Sangre seca. Mis dedos hormiguearon. Supe, en ese instante, que no estaba solo allí dentro. El pasillo era estrecho, y las sombras parecían moverse en los bordes de mi visión. Cada paso resonaba de una manera que no tenía sentido, como si hubiera más espacio dentro de esa casa de lo que mis ojos podían ver. El lugar estaba lleno de muebles cubiertos por sábanas amarillentas y el suelo de madera crujía bajo mi peso. Sentía que algo estaba mal, pero era un tipo diferente de mal, como cuando entras en una habitación y sabes que alguien estuvo allí hace poco, pero no debería haber nadie. Mi garganta estaba seca. Con cada paso, la sensación de estar siendo observado se intensificaba hasta que me detuve frente a una puerta al final del pasillo. Parecía más nueva que el resto de la casa, la madera aún intacta, como si la hubieran reemplazado recientemente. Entonces la escuché. Primero, fue un susurro. Bajo, entrecortado, imposible de entender. Luego, pasos ligeros del otro lado, como si algo pequeño se estuviera moviendo en la oscuridad. Mi corazón se aceleró. Respiré hondo y empujé la puerta. La habitación estaba vacía, pero en el centro, en medio de un círculo de polvo dibujado en el suelo, había un solo juguete, un osito marrón, desgastado y sin uno de los ojos. Me agaché lentamente y, cuando extendí la mano para tocarlo, escuché un chasquido detrás de mí. La puerta, que había dejado abierta, ahora estaba entrecerrada. Y, en el rincón más oscuro de la habitación, algo se movió. La sombra en el rincón parecía estar respirando, como si estuviera esperando que yo hiciera algún movimiento. Mi instinto gritaba para que saliera de allí, pero mis piernas estaban paralizadas. Entonces, la cosa se movió de nuevo. Lenta, arrastrada. Y, por una fracción de segundo, vi un par de ojos profundos, vacíos, reflejando la poca luz que entraba por la rendija de la puerta. El olor a sangre se intensificó. Me levanté de un impulso y salí de la habitación, sintiendo el aire detrás de mí moverse, como si algo estuviera a punto de tocarme. Crucé el pasillo casi tropezando con mis propios pies y empujé con fuerza la puerta de entrada, saliendo al jardín. Solo cuando sentí el viento frío de la calle fue que me di cuenta de que había estado conteniendo la respiración. Miré hacia la ambulancia. Cayo seguía sentado en el mismo lugar, observando, impasible, como si ya supiera lo que había visto allí dentro. Ramos me miraba, preocupado. ¿Qué pasó? Estás pálido. No pude responder de inmediato. Miré nuevamente hacia la casa. El aire alrededor de ella parecía vibrar, casi como un espejismo. Mi instinto me decía que, si pasaba un segundo más allí, algo mucho peor ocurriría. Tomé a Cayo en brazos y lo llevé de vuelta a la ambulancia sin decir una palabra.
Cuando cerramos las puertas y aceleramos hacia el hospital, el niño finalmente sonrió por primera vez. «Viste a ellos, ¿verdad?», dijo, en voz baja. No respondí. No sé qué vi en esa casa, pero una cosa sé, nunca más acepté una llamada en ese barrio.